Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de Vuex y básicamente, como en todos estos vídeos, vamos a tener un repositorio de GitHub que lo vais a tener en la descripción. Si no, podéis buscar en GitHub por mi usuario Charlie Hook y Vuex Crash Course. Si no, lo tenéis en la descripción y hacéis un clic y listo. Básicamente he cogido la estructura que ya teníamos del curso de Vue, aquí la tenéis, es literalmente lo mismo, para no tener que volver a instalar todo el Vue CLI y demás, sino simplemente tal cual lo dejamos con la instalación anterior. Y simplemente vamos a añadirle el manejador de estados para ver cómo podemos instalarlo y cómo podemos configurarlo. Pero antes de nada, vamos a cerrar ya esto. ¿Qué es Vuex? Pues como he comentado, es un manejador de estados. Es una forma de tener una única fuente de verdad dentro de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos múltiples componentes. Aquí tiene, por ejemplo, si veis esta parte verdecita, pues habla de que están los Vue Components. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un montón de componentes con un montón de propiedades. Y os voy a poner un ejemplo muy simple. Normalmente, en prácticamente todas las aplicaciones tenemos un usuario. Hay muchos otros casos de uso, pero este es el más evidente, el que se ve a primera vista. Nosotros tenemos usuarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que normalmente nosotros tenemos información del usuario que ahora mismo ha hecho login dentro de nuestra aplicación. ¿Y qué pasa? Que comunicársela a todos los componentes de Vue individualmente sería básicamente empezar a pasar propiedades desde los padres hacia los hijos. Y si tenemos, pues digamos, 10 componentes conectados entre sí, pues tendríamos que pasar esa información 10 componentes hacia abajo. Pero no termina la cosa. Si en uno de esos componentes tuviéramos que modificar, por ejemplo, el token del usuario porque se ha autenticado de nuevo o cualquier cosa, o simplemente necesitamos eliminarlo porque ha hecho logout, tendríamos que volver a comunicar desde ese componente que está haciendo logout, que puede ser un botón, todos los componentes hacia arriba hasta que finalmente llegue a la aplicación, se lo comunica al servidor y haga el proceso, bueno, se lo comunique a la a todos, porque ten en cuenta que a lo mejor el usuario está usando en 20 componentes o en 10 componentes. Pues ahora tienes que comunicar a los 10 componentes que el token de usuario ha cambiado o que se ha eliminado. Y eso es un caos. Porque lo que puede pasar y lo que va a pasar seguro si utilizas un modelo sin Vuex o sin un manejador o sin un manejador de estados en condiciones, es que lo que te va a pasar es que vas a limpiar en este caso el token de usuario y te vas a dejar algunos componentes en los que te vas a dejar el token de usuario antiguo y ahora te van a empezar a fallar cosas raras y ahora debuguear eso es una locura. Entonces, ¿qué nos da Vuex? Nos da un store, una tienda, básicamente al fin y al cabo es un objeto en el que nosotros podemos almacenar, modificar y solicitar información de una forma determinada. Y esta forma determinada hace que, uno, tengamos solo un punto de verdad. En Vuex, si tenemos un token de usuario, ese token de usuario se le envía al resto de componentes y es Vuex automáticamente el que se encarga de actualizar todos los componentes que están usando ese token de usuario. Nosotros no nos tenemos que preocupar de nada en absoluto. Simplemente una vez que esté configurado, si nosotros en cualquier componente pedimos la modificación del token de usuario o del ID de usuario o del nombre de usuario o de lo que sea que queramos modificar, o si tenemos un carrito de la compra, añadir un elemento al carrito de la compra, todo eso lo va a propagar, esa es la palabra, lo va a propagar por nuestra aplicación Vuex sin nosotros tener que hacer absolutamente nada más que pedir el cambio del valor. Bien, vamos a explicar un poco este esquemita, porque primero tenemos que entender en concepto de qué estamos hablando. Por un lado tenemos los componentes. Tú tienes un componente. Estos componentes están bebiendo del state. El state es este objeto en el que está almacenada la información. Es decir, si en este caso estamos hablando del user token, pues nosotros tenemos en el state tendríamos una propiedad que se llame user token y ahí lo tendríamos almacenado. Nosotros, con ciertas funciones que nos provee Vuex, cargamos mediante lo adecuado sería mediante getters, cargamos dentro de los componentes lo que hay en el state. Por ejemplo, en este caso, el token de usuario o el objeto de usuario o el carrito de la compra, lo que sea, ese objeto lo cargamos aquí. Y tenemos acceso a esa información en cualquier parte de la aplicación que se modificara esa información. Nosotros podríamos automáticamente tener los cambios
para modificar nuestra interfaz, para modificar el número de pedidos en el carrito, el precio total que va a pagar, lo que sea necesario modificar. Entonces el state, información. Esa información la podemos cargar en los componentes. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de los componentes tenemos la capacidad de lanzar dispatch. Y aunque aquí lo pone como, por un lado lanzas un dispatch que pasa las actions y luego hace un commit, realmente tú puedes hacer directamente commits. Esto es posible. Y en algunos casos es adecuado, en algunos casos. Pero normalmente el flujo es este. Las actions que son, como veis aquí está hablando de un backend API, es decir, aquí es donde nosotros tenemos nuestra base de datos y nuestra aplicación, en Node.js por ejemplo, y nosotros le hacemos una petición. Nosotros tenemos una función, porque en resumen es eso, es una función que devuelve una promesa, eso tenerlo en cuenta, las acciones siempre devuelven promesas. Nosotros tenemos una acción que devuelve una promesa y, por ejemplo, nosotros le decimos en el dispatch, oye, ejecútame la acción de traer el token de usuario. Tú le envías la información necesaria, por ejemplo, el nombre de usuario y la contraseña para poder hacer login y obtener el token. El action hace la petición al servidor y devuelve una respuesta. Luego el action, cuando tiene el token de usuario, no es que se lo devuelva al componente, no hace eso. Lo que hace el action es que emite un commit, que básicamente estos son simplemente funciones, literalmente es this.store.commit, o sea, igual que este, this.store.commit, hay .dispatch. Entonces lo que hace el action, que cuando tiene el user token, le hace un commit y la mutation es la que realmente modifica el state. Es decir, ¿os acordáis que el state estamos hablando de que es la información que tenemos? Es un objeto con información de nuestra aplicación centralizada. Pues entonces, mediante las mutaciones es como nosotros modificamos ese state. Sencillamente, dentro de las mutaciones, cuando nosotros vamos a decir, oye, este user token ahora va a tener el nuevo valor que nos ha enviado el action al pedirlo al servidor y eso se va a actualizar en el state. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez se actualice en el state, automáticamente se va a propagar a todos los componentes este cambio, el nuevo user token. Y todos los componentes que requieran de volver a ser renderizados se van a renderizar de forma automática. Sin tú hacer nada, tú lo único que has tenido es que decirle, oye, vamos a cambiar el token, hacer tu lógica de negocio para pedir el token a la base de datos o bueno, a la base de datos, pedirle el token a tu backend, que luego lo solicitará a la base de datos el tema para hacer el contraste del login, de la contraseña y el usuario. Luego, simplemente una vez que devuelve una respuesta, haces commit de la información y con esta información modificas el state y te quedas tan feliz. Ya está. Tú no has tenido que hacer ningún tipo de trabajo de propagación y todos tus componentes que estaban usando el user token o el objeto de usuario o el carrito de la compra son notificados de ese cambio y se renderizan de nuevo si es necesario. Es decir, tu parte visual se va a renderizar automáticamente si es necesario. Siempre y cuando estés usando esos componentes dentro de la vista. Si no tienen influencia dentro de la vista, evidentemente no hay nada que actualizar. Vale, pues una vez vista un poco lo que es la explicación a nivel general de lo que es Vuex, también un puntito aquí que habla de las DevTools, que básicamente os acordáis que había una extensión para Vue.js que es las Vue DevTools, que está para Chrome y para Firefox creo que también, y no sé si para otros navegadores, pero para esos dos estoy bastante seguro de que sí. Y básicamente cuando tú haces una mutación, se ve reflejado en las DevTools y puedes ver el log para poder revisar, poder comprobar si ha habido algún error a la hora de realizar la mutación o cualquier cosa por el estilo y poder debuguear, que eso también es importante. Vale, dicho esto, esperaos un momento, voy a volverme a poner la música para motivarme. Y ya vamos a ir a la instalación. A ver. Aquí tenemos la estructura del proyecto que teníamos exactamente igual como la teníamos, o sea, es el mismo commit descargado haciendo el git clone y simplemente le he hecho el yarn install.
Podemos hacerle yarn install para que veáis. Simplemente es eso lo que hay que hacerle. Y una vez hecho el yarn install para instalar los componentes, o sea, para instalar toda la información, evidentemente hay que hacerle yarn serve para servir el servidor. Bueno, yarn serve. Todo eso está indicado en el repositorio, así que no os preocupéis. Yo ya lo tengo hecho aquí. Está ejecutándose en el puerto 8080, como podéis ver aquí. Vale, ¿y ahora qué? Pues yarn add vuex o npm i --safe vuex, lo que sea que estéis usando, si estáis usando npm o yarn. Yo estoy usando yarn, como veis. Así que yarn add vuex. ¿Qué necesitamos? Vamos a ir al main.js, que es nuestro archivo principal. Vamos a ampliar esto para que podáis verlo más claro. Vamos a hacer la fuente más pequeña, ¿no? Más grande. Ahí. Y como veis aquí pues tenemos la declaración de view. Simplemente aquí es donde se instancia nuestra aplicación y le pedimos que la monte en el ID de app. Vale, aquí ahora mismo en este instante no tenemos que hacer nada, pero ahora vamos a tener que hacerlo. En primer lugar vamos a crear en src una carpeta que sea store, que es donde vamos a almacenar a vuex. Ahí creamos un index.js. Y simplemente lo que necesitamos es import view from view y luego import vuex from vuex. Luego hacemos un export default y exportamos un objeto. Bueno, un objeto no, lo que necesitamos es hacer un vuex.store y una vez tenemos esto, lo que necesitamos es declarar, recordáis, tenemos el state y aquí podemos declarar nuestra primera, bueno, variable, nuestra primera clave dentro del state, nuestro primer valor. Por ejemplo, podemos decir, no sé, podemos hacer un título. Soy un supertítulo, por ejemplo. ¿Cómo cargaría? Ah, bueno, antes de nada, antes de hacer esto, lo que tenemos es hacer que view entienda que tiene que usar vuex. Así que view.use vuex. De esta forma le estamos indicando que use vuex, que lo instale dentro de la aplicación de view. Pero aún así no termina la cosa aquí. Para terminar de instalarlo, ahora mismo no tenemos acceso a nada de esto. De hecho, si nosotros vamos a encoger este. Ahí. Si nosotros vamos aquí y nosotros hacemos... bueno, vamos a abrir el home, que es esta pantalla. Está en Views Home. Y vamos a intentar poner otro H1. Y ya, evidentemente, dentro de HTML no es buena idea poner dos H1, pero no estamos haciendo un curso de HTML, ¿vale? Y bueno, vamos a poner aquí store.state, que sería de esta forma como accederíamos al store. Y ahora mismo nos va a dar un error, seguramente. ¿Veis? Aquí nos dice la propiedad de un método store no está definida en la instancia. ¿Cómo podemos cargar el store dentro de la aplicación de Vue? Pues nos vamos al main.js y aquí importamos nuestro store. Store from .store y aquí lo declaramos. Store, coma, y listo. Guardamos. Ah, un fallito, un typo. Aquí tenemos que ponerle new. Guardamos. Y listo. Si veis, aquí ya nos está mostrando el state. ¿Veis? Título, soy un supertítulo. Y podemos ir y, como ya tenemos el state aquí, decirle, oye, pues state.title y ponerme directamente el title. La forma más apropiada de hacer esto realmente sería utilizando un getter. Tenemos aquí los getters. Y un getter, como su nombre indica, pues es para traer información.
En vez de traerlo directamente al state, lo recomendable es esto. Te creas un getter. Este getter obtiene, vamos a hacerlo como una raw function, el state. Ahí está, listo. El state y retornamos state.title. ¿Por qué es más interesante hacerlo así? Porque si en un futuro necesitas hacerle alguna modificación al título tal cual está en crudo aquí, quieres hacerle cualquier tipo de modificación, pues con el getter puedes hacerlo, dado que no estás accediendo directamente a la data. Pero si accedes directamente al título vas a tener que hacer el cambio dentro del state para que se vea reflejado. En cambio, de esta forma, si simplemente modificas la función del getter, obtienes el resultado como lo quieres. Bien, pues ahora hacemos esto pequeñito de nuevo. Vamos a quitar la parte de la izquierda. Guardamos. Y si ahora nosotros hacemos aquí dentro de home, hacemos state.getters.title. Y aquí no es getter, es getters en plural. Y ahora lo añadimos aquí. Veis que tenemos un supertítulo. ¿Cómo podemos ver que lo está cogiendo desde aquí? Podemos añadirle al final una A, por ejemplo. ¿Veis? Lo está cogiendo desde el getter. Listo, le borramos la A. Una forma más elegante de hacer esto. Pues tenemos una función. Vamos a coger un poco aquí todo. Ahí está. Para que no nos dificulte la visión. Si hacemos aquí en el home y hacemos un import de mapGetters from Vuex, nos provee esta función que nos permite mapear los getters. Esta función nos devuelve un objeto, por tanto, debemos utilizar el sprite operator para poner los datos. Las propiedades de mapGetter se ponen en las propiedades computadas y sería de esta forma: el sprite operator, mapGetters, terminamos en coma claramente, aquí podemos poner un array y le decimos title. Si veis, ahora mismo nada ha cambiado porque no hemos cambiado lo de arriba, pero ¿qué ocurre si yo ahora, en vez de hacer toda esta gresca de store getter title, simplemente digo title? Pues en este caso nos está chocando porque nosotros tenemos una propiedad aquí ya que se llama title. ¿Cómo podríamos hacer para salvar esta situación en la que tenemos ya una propiedad dentro del objeto que se llama de esta misma forma? Pues hay otra forma en la que podemos realizar esto. En vez de pasarle un array, podemos pasarle un objeto y podemos decirle ViewXTitle, por ejemplo, y este me lo vas a coger de el título. Entonces yo ahora voy aquí, o sea, básicamente lo que le estoy asignando dentro de este componente otro nombre a este getter. En vez de llamarlo con title, lo voy a llamar con ViewXTitle, porque como ya nos está indicando aquí, la propiedad title ya está definida y por tanto va a coger primero la del componente. Entonces aquí ponemos ViewXTitle y mira, ya soy un supertítulo. Vamos a añadirle, para que quede más claro, soy un supertítulo de Vuex. Listo. Pues hasta aquí el tema instalación y un poquito de ponernos al día con estas pequeñas cositas de cómo podemos obtener la información. Vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar a ver las mutaciones y las acciones. En primer lugar, las acciones. Recordamos que las acciones van al servidor, es decir, normalmente se comunican con nuestro backend y nos devuelven algún tipo de información y por tanto devuelven una promesa. Se escriben de esta forma, actions, y son funciones aquí dentro. Por ejemplo, podemos crear una que sea getUsername y le podemos el contexto y la data. En este caso podemos pasarle directamente una primary key sin más. Y simplemente es esto, es una función que recibe un contexto. El contexto básicamente es el state, es decir, el store. Es decir,
Desde este contexto tienes acceso al state, tienes acceso a los getters, a las actions, a los mutations si hiciera falta. En fin, tienes acceso al store como tal para manipular lo que necesites. Y esto parte de aquí son parámetros que nosotros pasamos. En este caso le voy a pasar la primary key. Del contexto no nos tenemos que preocupar porque esto lo añade Vuex automáticamente. Nosotros solo pasamos esto de aquí. Vamos a hacer como que saludamos, ¿vale? Y necesitamos un username para saludarle. Por tanto, lo necesitamos traer del servidor. Ahora mismo lo dejamos vacío porque no tenemos un nombre de usuario. Me está dando un error aquí. Sí, que me dice el contexto está definido, pero esto es un error de linting, ¿vale? Que me está diciendo que el contexto está definido, pero no se ha usado. Pero bueno, no importa. Porque ahora lo vamos a usar de todas formas. Vamos al home y ponemos como que queremos hacer un saludo. Y le ponemos h1. Aquí iría el username. Le ponemos hola. Pero recordad que para traer el username necesitamos hacerle un getter. Vamos a encoger un poquito de aquí. Esto de data. Y aquí nosotros estamos trayendo el VuexTitle. Y si nosotros copiamos este maquetes, aquí podríamos hacerlo, podríamos hacer username, pero sería redundante. Lo que podemos hacer cuando se van a llamar exactamente igual es hacerlo en vez de con un objeto con un array y pasarle directamente el nombre, en este caso username. Y esto nos va a traer de Vuex el username. Vamos a comentar esto para que no nos dé el error mientras lo hacemos. Y aquí dice, ya veis, hola, y esto que aparece en blanco. Si nosotros quisiéramos algo aquí, pues parece que no está funcionando correctamente. Y esto claramente no está funcionando porque me he olvidado, he añadido la propiedad al state, pero no he añadido el getter. ¿Os acordáis, no? Pues simplemente copio esta estructura y username y lo devolvemos aquí. Y ya lo tenemos aquí, este nombre de usuario tan bonito. Vamos a dejarlo en blanco como antes. Y lo que vamos a hacer es crear un servidor pequeñito. Un servidor con Express que nos permita traernos el username. Simplemente para hacer el ejemplo y que veáis cómo sería un ejemplo más o menos en un entorno real. Con un servidor al que le haces una petición y te devuelve una respuesta. Voy a hacer un servidor súper sencillo, ¿eh? O sea, no creáis que me voy a poner aquí muy fino. Vamos a ir creando un archivo que llame server.js. Lo vamos a sacar a la carpeta principal. Importamos a nuestro amigo Express. Luego creamos una aplicación con Express. Y app.listen 3000 para que escuchen el puerto 3000. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es simplemente añadir una URL que sea username, bueno, /username /id. Esto recibe el request y el response. Y vamos a hacer simplemente ahora por probar res.end y le decimos works true, sí, sin más, para probar sencillamente que el servidor está funcionando. Para eso primero tenemos que ejecutarlo, así que voy a ejecutarlo aquí, node server.js. Bueno, claro, no está haciendo ningún log porque no le he puesto ningún log. Así que vamos a localhost 3000 y le hacemos username 3, por ejemplo. Voy a instalar Nodemon para no tener que estar actualizando todo el rato el servidor si hacemos algún cambio, aunque vamos a hacerlo ahora y poco más. Server.js. Listo, ya tenemos Nodemon, así que ya no nos tenemos que preocupar de hacer nada.
Para actualizar, quiero decir. El resto sí lo tenemos que hacer. Vale. Ya nos devuelve este works true. Y funciona correctamente. Listo. Que básicamente el error que estaba teniendo es que como creía que se estaba actualizando con el código que añadía, pero claro no, porque lo estaba ejecutando con Node a secas. Pero bueno, no importa. Ya lo tenemos aquí. Y tenemos el ID. Y es lo que le vamos a pasar ahora en la petición. Antes que nada vamos a crear un objeto con los nombres de usuario. Y antes de nada voy a poner a cargar el portátil. Listo. Y vamos a crear uno. Vamos a crear 3 usuarios, por ejemplo. Bueno, 3 nombres de usuario. Para que podamos hacer las pruebas. Hacemos Mike, Morgan, Jerry. Yo que sé. Cualquier nombre, ¿vale? De hecho, si intentamos usernames, vamos a pintarlos aquí. Actualizamos y aquí los tenemos. ¿Ahora qué? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle, lo que tenemos que hacer es console log rec query id. Vamos a dejar esto aquí de mientras. Que si esto vamos a los logs. ¿Vale? Y no es rec.query, sino params.id. Si actualizamos, ahora sí lo vemos aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente pues coger este ID y pasarlo aquí para que nos devuelva específicamente el nombre de usuario que nosotros queremos. Pero queremos que nos lo devuelva un poco más bonito, así que vamos a pasarle un JSON que sea así, username, y ahí lo llevas. Actualizamos y ya llevamos username Jerry. Si pusiéramos el 1, pues nos da Mike. Y si pusiéramos el doc, la buena doc, nos daría Morgan. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Pues ahora vamos a hacer la petición. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer fetch. Vamos a hacer esto como una función asíncrona para usar await. Const res. Hacemos await fetch. Y le pasamos username. Y como vamos a pasarle la primary key por aquí, vamos a hacerlo con un template string. Y aquí le ponemos la primary key. Luego, cuando tenemos la respuesta, const JSON igual a res JSON. Y por ahora, lo que vamos a hacer es console log de la respuesta. Vale, ya tenemos esto, no está petando por nada, así que vamos a ejecutarlo. Bueno, sí, vamos a ejecutarlo desde el home. Por ejemplo, cuando se crea, bueno, mejor cuando se monta, no sé por qué está el created. Vale, ya está, sí. Pues vamos a cambiar este created por un mounted. Y vamos a hacerlo aquí. Ahora lo que tendríamos que hacer para acceder a la action, podemos hacer dos cosas. Podemos o mapearlo o acceder desde el store. Desde el store sería this store dispatch y aquí el nombre de la action. Por eso se llama dispatch. Y una forma más corta pues sería mapearlo. Bueno, corta si lo vas a utilizar varias veces, evidentemente en una más largo. Map actions. Y los map actions los movemos no a las propiedades computadas, sino a los métodos. Y tiene sentido porque aquí vamos a necesitar pasarle parámetros. Por tanto, hacemos nuestro array
Y si recordamos, el nombre era getUsername. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora nosotros tenemos disponible aquí this getUsername de forma directa. Y vamos a poner que le pasamos la primary key 2. Si vamos a nuestra consola, vamos para acá y nos dice un expected. El problema que tenemos sencillamente es que aquí lo que tenemos en localhost 2.3000 y yo estoy haciendo la petición al 8000 porque no le he pasado ningún tipo de dominio ni puerto. Entonces directamente está haciéndolo aquí al 8000 y por eso no lo encuentra. Así que, hop, aquí http // y ahora el error que nos está dando es diferente. Esto es porque necesitamos instalar CORS para activar las cross-site requests, es decir, que se puedan hacer peticiones en un sitio diferente, porque estamos en el puerto 8000 y estamos ahí 8080 y estamos haciéndole peticiones al puerto 3000. Simplemente necesitamos ponerle un CORS app use CORS y listo. Y ya tenemos por fin nuestra super respuesta con el nombre de usuario. Así, pues bueno, si tenéis habéis aprendido alguna cosilla de backend así de extra. Bueno, dicho esto, ya estamos haciendo la petición y como veis nos trae a Morgan. Si le pasáramos el 1, ahora nos trae a Mike y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que crear un mutation, que son los que se encargan de hacer las modificaciones en el state. Y aquí, pues de nuevo, un objeto en el que vamos a crear funciones y vamos a llamar pues setUsername, por ejemplo. El contexto de nuevo aquí y aquí ya no necesitamos, lo que necesitamos pasarle es el username. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos context o directamente lo podemos importar desde aquí si queremos. Es decir, podemos hacer en este caso lo que queremos es el state y simplemente aquí le cambiamos el valor. Esto realmente no es así, es directamente te devuelve el state en el caso de las mutaciones. Y lo que hacemos es state y dentro del state tenemos el username. State username igual a username. Ahora estamos teniendo aquí nuestra respuesta, pero todavía no estamos ejecutando el set username. Con lo cual ahora tendríamos que hacer, vamos a extraer del JSON el username y vamos a hacer un dispatch, un dispatch no, un commit, que solo tenemos aquí en el contexto, es uno de los objetos que tenemos, una de las funciones, y hacemos commit set username y le pasamos el username. Guardamos y ya tenemos aquí a Mike. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un set interval que haga con una variable que empiece en 1 y para que básicamente vamos a hacer que vaya cambiando el nombre de usuario de forma dinámica para que veáis que lo va haciendo. Le pasamos i aquí y en este caso sabemos que el máximo índice que puede tener es 3, le sumamos 1 porque empieza en 1 y esto nos va a dar un número todo el rato entre 1 y 3. Y si le hacemos más i,
pues se va a ir incrementando cada vez que ejecute el intervalo. Pero si esto es una locura, vamos a ponerle cada segundo. Madre mía, qué discoteca. Actualizamos. Jerry, Mike. Morgan, Jerry, Mike. Y ya tenemos disponible. Y esta es básicamente, ya entraremos un poco más en profundidad en otras cosas que podemos hacer con Vuex. Pero la base es esta. Tenemos acciones que ejecutan mutaciones y nosotros ejecutamos las acciones. En las acciones nosotros si tenemos que hacer una petición a un servidor y recoger información de algún tipo, la recogemos, pero aquí no modificamos nada. Aquí le hacemos un commit y le decimos a las mutaciones, por favor modifícame este valor. Y dentro de la mutación modificamos el valor y se cambia. Y ya simplemente pues tenemos este código en el que tenemos una discoteca de nombres de usuario y va haciendo las peticiones al servidor. Simplemente llamo aquí a network, ¿veis? Está haciendo las peticiones. Hop, general, al usuario 3, al 2, al 1 y así. Y listo. Pues si queréis una discoteca de nombres de usuario, ya este es vuestro proyecto. Pero bueno, de todas formas, lo importante no es en sí lo que estamos haciendo, sino que entendáis cuál es el concepto detrás de Vuex y cómo usar las acciones y las mutaciones. Vamos a seguir profundizando un poco. Ahora vamos a ver el tema de los módulos en Vuex. Normalmente cuando tenemos una aplicación que va creciendo, es interesante poder crear módulos dentro de nuestro store, de nuestro almacenamiento de Vuex, para no tener absolutamente todo en este objeto. Es decir, que podamos crear archivos aparte en los que nosotros podamos añadir las mutaciones. Imagináis, por ejemplo, tenemos el tema del usuario. Pues todo lo que pertenece al usuario lo creamos en un store del usuario. Y ese store lo implementamos a este store principal. A lo mejor estáis tentados a hacer básicamente crearos un nuevo archivo y simplemente mezclar el objeto. Y es cierto que eso lo podéis hacer, pero no aprovecharíamos la parte de namespaces que hay dentro de Vuex. Es decir, si vosotros directamente lo que hacéis es que creáis un objeto y lo hacéis un object.assign a este objeto de aquí, todos los objetos van a pertenecer a la base. En cambio, si nosotros creamos módulos, nosotros podríamos llamar, por ejemplo, a esta acción desde fuera, haciéndole users-set-username. Por ejemplo, y podríamos aprovechar los namespaces y diferenciar las funciones, porque podríamos tener incluso acciones que tienen el mismo nombre, pero que hacen cosas diferentes dentro del usuario, que dentro de un to-do, que dentro de un post de un blog, dependiendo de lo que queramos añadir a nuestra aplicación. Dicho esto, vamos a añadirlo. Estamos aquí en el store y lo que vamos a hacer es mover este tema del nombre de usuario, getUsername y setUsername. Vamos a moverlo a un módulo aparte. Veamos users.js o user.js, como os parezca. Luego, básicamente necesitamos exportar. Bueno, antes de nada lo que voy a hacer es la letra un poco más grande. Bueno, más chica no. Creo que eso estará bien. Y entonces lo que tenemos es que hacer por aquí un export default useStreet y hacemos un export default, ponemos un objeto y creamos, por ejemplo, el state. Vamos a ampliar esto para hacerlo más fácilmente y vamos a poner en la pantalla de al lado el index. Le vamos a ir copiando por aquí el nombre de usuario, pues lo querríamos copiar aquí. Luego la acción de getUsername, vamos a copiar directamente todo el objeto de acción. La acción de getUsername la copiamos y lo ponemos aquí. He borrado el username como un pro. Username y un string vacío. Y vamos a coger los getters y las mutations y nos las llevamos. Vamos a dejar ahí solo el título
y porque sí. Vale, ya tenemos aquí todas nuestras cositas y ahora lo que tenemos es que importarlo. Import user, podemos llamarlo user store from .user, porque lo tenemos en este mismo directorio. Y aquí le ponemos modules, esto es un array, y le introducimos el user store. Bien, de esta forma lo que hacemos es registrar nuestro módulo dentro del scope global, o sea, sigue funcionando exactamente igual que antes, no se introduce dentro de user ni nada, porque todavía no lo hemos hecho que funcione en base a namespace. Para eso, en primer lugar, tenemos que convertir esto en un objeto, ponerle user o users, en este caso user porque así hemos llamado al archivo, y le pasamos el user store. Cuando actualicemos, vemos que todavía sigue estando en el scope global. ¿Por qué? Porque tenemos que añadirle namespaced como true al módulo. Una vez hacemos esto, fijaos que ya nos dice que username es un getter que no lo encuentra, getUsername tampoco lo encuentra. Si vamos aquí y en vez de utilizar username tal cual, lo cambiamos y ponemos username, bueno, al revés, username username, luego a este getUsername lo cambiamos por getUsername y ponemos getUsername, cambiamos esto en vez de un array por un objeto y guardamos. Por ahora nos sigue fallando. Vale, ya está. Ya ha podido encontrar el username y lo está cambiando aquí. Automáticamente lo que hemos hecho es englobar nuestro usuario, o sea, nuestro getUsername y nuestro username dentro de este namespace. Nosotros aquí lo podemos seguir utilizando de la misma forma, simplemente cuando mapeamos la acción tenemos que pasarle con el namespace de user y otorgarle un nombre, que en este caso le hemos puesto getUsername igualmente. Y con el mapGetters lo que ocurre es que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos un nombre de usuario, el usuario, /username, así se hacen los namespace dentro de Vuex. Es user/username. De hecho, si hacemos aquí en el mounted, hacemos un console log de this $store y guardamos. Vamos a ampliar esto un poco. Esto está aquí. Y si abrimos el state, tiene aquí dentro user, ¿lo habéis visto? Y dentro de user, en este caso el username Jerry. Pero ya no es una propiedad del state como tal, sino que user está dentro, o sea, username está dentro de user, que es el módulo, y para acceder tenemos que usarlo. También podríamos hacer this $store.state.user.username y podríamos acceder también, la forma que nos venga mejor. Luego, otra cosita que os quería comentar, si veis aquí hay un strict. Este strict básicamente es para que en caso de que intentes modificar alguna propiedad de Vuex fuera de una mutación, te lance un error. O sea, si nosotros... A ver. Imagínate que este getUsername, en vez de hacerlo de esta forma, hacemos literalmente this $store.state.username y le pasamos exactamente...
Bueno, getUsername está haciendo unas operaciones más, así que lo que vamos a hacer directamente es aquí asignar el valor, sin más, porque getUsername lo que está haciendo es hacer la petición al servidor y todas estas cosas. Vamos a ponerle directamente user y vamos a ponerle la ID esa que tenemos, el i. Guardamos, actualizamos. Bueno, es user.username. Ahora, ¿veis que se está actualizando? Vamos a ver qué pasa si nosotros seteamos el strip como true. Mirad, ¿veis? Nos está dando errores. Vamos a subir. Si miramos nos dice que la función retorna data state, no se puede mutar una propiedad de Vuex, del state de Vuex, fuera de los manejadores de mutaciones, que son las funciones que están dentro de mutations. Si nosotros aquí quitamos esto y comentamos de nuevo esto que teníamos y volvemos a hacerlo igual que antes, ¿veis que ya no nos da ningún error? Lo del título ahora lo vemos, pero veis que ya el error este de asignar la propiedad no nos lo da. Básicamente esto nos sirve para mantener el patrón de no modificar ni por error las propiedades del state fuera de las mutaciones. Esto, según esto tenerlo en cuenta, esto solo debéis activarlo como true en desarrollo. En producción, lo dice la propia documentación, esto es una sobrecarga a la aplicación porque tiene que hacer una serie de validaciones para poder marcarte que estás usando el state, o sea que estás cambiando el valor del state fuera de una mutación, y esas cosas no las queremos en producción, simplemente necesitas una forma de validar en tu aplicación si estás en desarrollo o en producción, que eso lo tienen que tener todas las aplicaciones, y en caso de que estés en desarrollo lo pones como false, y en caso de que lo pones como true, y en caso de que estés en producción lo pones como false. Y así tienes la garantía de que no vas a modificar el state fuera de las mutaciones y vas a mantener la estructura y tus datos correctamente, porque no se van a modificar por error en ningún otro sitio o de mala manera. Al título sencillamente lo que le ha pasado es que hemos puesto la mutación dentro del usuario, o sea el getter del título lo hemos puesto aquí en la parte del usuario por error al copiar y pegar. El copy pasteo es lo que tiene. Y esto lo tendremos que añadir aquí. Y ya funcionaría todo perfectamente. Actualizamos. Y esto es getters con S. Y ya está, ya no nos da el error del título. Y no hay ningún tipo de problema. Y nos está mostrando aquí el supertítulo de Vuex. Es probable que no os agrade la idea o a lo mejor tengáis múltiples módulos anidados y os parezca molesto tener que estar haciendo esto cada vez. Entonces, ¿nos da alguna funcionalidad Vuex para poder ahorrarnos esto? En este caso que estamos importando una única propiedad y una única acción, pues realmente no es que marque la diferencia, pero si vais a importar muchas, sí. Entonces existe aquí create namespace helpers. Esta cosa. Lo importáis desde aquí, desde Vuex. Y se llama eso, create namespace helpers. ¿Cómo lo usamos? Pues esto nos va a devolver los math getters, los math actions y los math mutations y demás. Nos lo va a devolver para un módulo en específico que nosotros le indiquemos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos const y decimos map getters y también estamos mapeando las acciones, así que map actions igual a create namespace helpers. Voy a reducir un poco la fuente porque se está quedando demasiado poco espacio. Vamos a ponerlo en grande mientras hacemos esto. En vez de eso, voy a ponerlo en grande. Entonces aquí le ponemos user y esto automáticamente nos va a devolver el map getter, map action y demás para user. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente nosotros tenemos declarado aquí ya map actions, que en este caso, bueno, aquí por error tengo declarado 2 veces el importar de Vuex, así que lo pasamos para allá, borramos esta de aquí. El tema es que aquí estamos importándolo. En este caso, pues simplemente podemos borrarlos, pero realmente no nos serviría. ¿Por qué? Pues porque mapGetter se va a usar de todas maneras.
porque el MacGetters lo estamos usando para importar el título, que no va a ser del módulo user, que está fuera del módulo user. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos renombrar esto y decirle user map getters, y aquí el mismo rollo, pero user map actions. Ponemos esto un poquito más ordenado, porque al ser tan largo es mejor que lo pongamos en multilínea. Y ahora ya sí se vería. Ahora tenemos un bug. User MacGetter asignado al valor, pero nunca... Ah, bueno, sí, es el error de que no hemos usado todavía esto. Vale, pues ahora ¿qué podemos hacer? Pues cambiamos esto. Hacemos user MacGetter. Le pasamos aquí el array, le decimos username. Y directamente se lo podemos poner como un array, porque queremos llamarlo igual. Y ahora nos dice que mapActions no está definido. Y eso es cierto, porque no hemos usado, o sea, hemos cambiado el mapAction por el user mapAction, pero todavía no se lo hemos puesto al método de getUsername, a la acción de getUsername. Y bueno, podemos hacer el mismo procedimiento de antes. Simplemente dejar getUsername, crear un array. Siempre y cuando queramos ponerle el mismo nombre lo podemos hacer así. Y guardamos. Y como veis, esto ya funciona exactamente igual. Y ya podemos hacerlo directamente con user map actions, sin tener que hacerlo de user slash el nombre de la acción, user slash el nombre de la mutación, user slash el nombre del getter, en fin. Evidentemente también tenéis map mutations también, que es el mismo rollo básicamente. Con el mismo rollo quiero decir que es igual, es decir, es igual que las acciones. Simplemente tenéis que mapearlas dentro. Bueno, estas no. Es igual que las acciones. Tenéis que mapearlas dentro de los métodos. A diferencia de los getters que se hacen en las propiedades computadas. Y listo, básicamente de esta forma podemos usar Vuex. No tiene mucho más, ya es cuestión de echarle imaginación, de anidar módulos, de modificar propiedades y demás. Ya sabemos que podemos usar el create namespace helpers, que tenemos el MacGetters, que el create namespace helpers nos devuelve el MacGetter, MacActions, MacMutation y todo lo relacionado con el usuario en cuestión, que en this$store tenemos guardado el store si queremos acceder de cualquier forma, que la forma adecuada de acceder es con getters y modificar las propiedades con mutations y pedir información al servidor con las actions básicamente. Y además las actions, como os comenté, devuelven promesas, porque es que están perfectamente pensadas para hacer peticiones al servidor y que te devuelvan una respuesta. Y en resumidas cuentas, esto es Vuex. Si os ha quedado alguna duda, podéis preguntármelo en los comentarios y haré otro vídeo aclarando todo lo que sea necesario. Dale like, comentario, suscribíos, compártelo para que mucha más gente pueda aprender y hasta la próxima.